Tenemos ahí ya preparada la carátula. Vamos a hablar de esto, del Estado como redistribuidor. El Estado asumiendo un rol en materia de redistribución del ingreso. El Estado presente, el Estado haciéndose cargo, el Estado no el que pretendía este señor con el que acabamos de arrancar el programa, que fue presidente de la Nación y que a las 6 de la tarde iba, ponía Netflix y le importaba todo un pito y hasta el día siguiente se desenchufaba de la vida siendo presidente. No, el Estado presente haciéndose cargo de las cosas. ¿Qué significa? Vamos a hacer un repaso por las últimas medidas que se anunciaron este año en el medio de una discusión sobre si hacen falta más programas de asistencia, menos, si está bien, si alcanza o si no. Bueno, hubo anuncios. ¿De qué se trataron estos anuncios? Bueno, el principal de ellos tuvo que ver con la tarjeta alimentar, ¿sí? Se amplió el espectro, se amplió el universo de beneficiarios de la tarjeta alimentar, se modificaron los montos. La cuestión es que la ampliación de la apertura implica que ahora la asistencia llega hasta aquellas madres que cobran la asignación universal por hijo y que tienen hijos de hasta 14 años. ¿Sí? Esta es la ampliación en la cobertura, por eso va a llegar a más hogares. Incremento del monto de hasta 12.000 pesos, ¿sí? Adicional a lo que significa la AUH, etcétera. Esto es la ampliación del monto por tarjeta alimentar. Y las beneficiarias son madres, como dije recién, que cobren asignación universal por hijo o también asignación universal por embarazo, ¿sí? Dale, avancemos así, repasamos un poco la información y de qué se trata esto desde el punto de vista del beneficiario y del punto de vista más económico del asunto. Los números son estos para la tarjeta. Por embarazo, lo que se recibe a través de esta tarjeta son 6.000 pesos. Familias con un hijo, también 6.000 pesos. Con dos, 9.000 pesos. Y con 3 hijos o más, 12.000 pesos. Estos son los nuevos montos vinculados con esta tarjeta alimentar, que en su momento disparó también una crítica, o no una, más de una crítica de parte de algunos referentes de la política, algunos también muy cercanos al gobierno, algo que también en un rato voy a estar conversando con el Chino Navarro. Avancemos entonces con esto. A ver, otro de los programas que se comunicó en los últimos días es el programa Potenciar Trabajo. ¿Sí? Un programa desde el Estado donde se crea trabajo, ¿sí? Sobre sectores informales, la economía social, etc. Hay 900.000 beneficiarios de este programa y aumenta hasta 11.772 pesos. Avancemos con más información, todo esto del lado de la intervención del Estado, del direccionamiento del gasto público para asistir a los sectores más impactados por esta crisis que atravesamos por el COVID-19. La tarjeta alimentar, ahora con esta ampliación del universo, llega a 4.353.840 niños o niñas que están hoy cobrando asignación universal por hijo. 4 millones casi y medio. Por asignación universal por embarazo a 78.678 niños más. Y esto implica dentro del presupuesto un total de 242.150 millones de pesos. ¿Sí? Avancemos para empezar a englobar un poco estos números y entender cuánto es el esfuerzo que tiene que hacer el Estado. El presupuesto por el programa Potenciar Trabajo, sumado a lo que te dije recién, son 73.079 millones de pesos y el total de todos estos anuncios que hubo hasta ahora es de 1.3% del Producto Bruto. Para que tomes una referencia, el año pasado los programas de asistencia extraordinarios por la crisis del COVID, que fueron varios, pero se centralizan en lo que fue el IFE y el ATP, representaron más o menos 3,5 puntos del Producto Bruto. La discusión está, ¿esta asistencia va a tener que ser más alta todavía? ¿Va a incrementarse este porcentaje en relación al Producto Bruto? Bueno, ¿cómo se financia? Etcétera. Por ahora, esto fue anunciado hasta el momento junto con las mayores restricciones a la circulación. Avancemos. ¿Por qué? Porque ahora nos vamos a parar del otro lado. Uno dice, está bien, el Estado hace este esfuerzo, el Estado diseña programas, direcciona recursos hacia quienes lo necesitan en el medio de la crisis, pero ¿cómo lo financia? Porque el resto de los países del mundo, incluso nuestros vecinos de la región, tienen alternativas de financiamiento que Argentina no tiene, como por ejemplo el acceso al mercado de crédito. ¿Por qué Argentina no tiene estas alternativas? Bueno, porque parte de las cuestiones que dejó como herencia el gobierno de Macri, mientras parece ahora nos enteramos que se iba a ver las series a las 6 de la tarde,
fue que están cerrados los mercados de crédito. ¿Por qué? Porque mega, hiper, recontra endeudó a la Argentina, permitió que se fuguen los capitales y un montón de cosas que ya te contamos acá en su momento y que son incluso materia de investigación judicial y se está avanzando para ver quiénes fueron los responsables de ese desastre en Argentina. Pero lo cierto es que eso dejó cerrado el acceso al crédito y ese es una gran discusión que hay hoy sobre cómo financiarlo. Bueno, en el medio de esta discusión apareció el año pasado la propuesta del impuesto a las grandes fortunas, algo que acá es que escandalizó a muchos, pero que hasta el propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, planteó como algo válido y a llevar adelante nada menos que en los Estados Unidos. El hecho de que las fortunas muy concentradas, los ricos muy ricos y las grandes empresas, se les aumente la carga tributaria para que en esta situación extraordinaria permitan financiar estos gastos sin que se desmadre la situación, porque si no la otra alternativa es empezar a emitir plata y empezar a distribuirla. Bueno, el impuesto a las grandes fortunas ya recaudó a través de 10.000 contribuyentes. Acordate que estos son gente que tiene fortuna de más de 200 millones de pesos declarados. En total, fíjate lo que declaró toda esta gente, en total 6,7 billones de pesos. Billones, 12 ceros te estoy planteando. 6,7 millones declararon estas personas que fueron alcanzadas por este impuesto. Avanzame un poquitito más y vamos a ver qué es lo que se recaudó con esto, cuál es la ayuda que hay. Pero primero, mirá, de estas personas, estos datos son interesantísimos. El 52% de estas riquezas declaradas están en el país, el 48% en el exterior. O sea, lo declaran, pero está afuera. Otro dato que me pareció interesante mostrar, el 74% son varones. ¿Sí? Digo, esto que tanto estamos hablando, las cuestiones de género, la desigualdad en esa materia, bueno, 74% de las grandes fortunas son varones. Bueno, avancemos con más información que salió de lo que la AFIP recogió de todo esto. Y fíjate, el 67% de las fortunas que declararon están en títulos, acciones, valores bursátiles, etcétera, cuestiones meramente financieras, y el 50% de todo eso que están títulos, acciones y cuestiones financieras, además está en el exterior, declarado en el exterior. Así tienen la guita los grandes ricos. 17% está en depósitos, y de todos esos depósitos, de ese 17% de los casi 7 billones de pesos que tiene esta gente, el 70% también en el exterior. Tienen como una compulsión a tener toda la guita afuera. 6% inmuebles, el 6% nada más, muy poquito lo tienen en inmuebles, y aparte casi la mitad de todos esos inmuebles, el 46%, también en el exterior. No vaya a ser cosa de comprar un departamento acá. Y después tenemos autos, naves, aeronaves, por más de 25.000 millones de pesos. Bueno, estos tipos que tienen esta cantidad de plata, que la tienen en el exterior, etcétera, son los que, incluso ahora algunos están judicializados, se rehusaban y no querían pagar este impuesto extraordinario. ¿Para qué? Para asistir a los sectores que peor la están pasando en una situación de crisis. Lo que te quería ilustrar con esto, mostrando de un lado y del otro el gasto y la recaudación y el financiamiento, es el rol del Estado, el rol que juega un Estado presente como redistribuidor para tratar, en este caso, de sostener una economía al marco de una crisis, pero también para después impulsarla y poder avanzar e ir hacia adelante. Pero después de todo esto que te conté yo, voy a tener esta charla que ya te anticipé con alguien que